Entonces vamos a iniciar con la mesa de estatutos y va a presentar el proyecto de resolución el presidente de la mesa, el compañero Francisco Velázquez Tapia. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días a la plenaria del Movimiento Nacional por la Esperanza. Les vamos a rendir el informe y el resolutivo de la mesa de estatutos. El día de ayer, siendo las 15 horas con 15 minutos del sábado 5 de diciembre, se instalaron los trabajos de la mesa de estatutos para discutir y debatir la propuesta de proyecto de estatuto que se presentó. Dicha propuesta se dio lectura ante los delegados presentes y registrados en la mesa de estatutos. Se registraron 523 delegados, dando el quórum necesario para iniciar los trabajos. Se anotaron 20 delegados para dar a conocer sus observaciones y propuestas, en donde se hicieron observaciones de sintaxis, de forma y de fondo para establecer nuestro ordenamiento como asociación. Asimismo, se procedió a abrir una ronda para argumentar a favor y en contra las propuestas recibidas por escrito en la mesa de estatutos. Se marcó un receso de 3 horas y los integrantes de la mesa de estatutos se dieron a la tarea de integrar la mayoría de sus propuestas o de las propuestas que se hicieron llegar por escrito a la misma, lo que conllevó a ampliar el articulado y adicional un capítulo especial para el tema de la transparencia. El único caso que se reservó como derecho de minoría para debatirlo ante la plenaria fue el siguiente. En el artículo 5, inciso F, del proyecto presentado ante los delegados y que a la letra dice: el Movimiento Nacional por la Esperanza garantizará la participación de la juventud al integrar los órganos en todos sus ámbitos. En cada grupo de 5 por lo menos será integrado una o un afiliado joven menor de 30 años. La contrapropuesta que se recibió en la mesa hace referencia al artículo citado y a la letra dice lo siguiente: el Movimiento Nacional por la Esperanza garantizará la participación de las juventudes al integrar el 40% de personas menores de 29 años con 11 meses en los órganos de dirección en todos sus ámbitos. En este sentido, el profesor René Bejarano hizo llegar la siguiente propuesta a consideración del Pleno y que a la letra dice: artículo 5, inciso F, el Movimiento Nacional por la Esperanza garantizará la participación de la juventud al integrar los órganos en todos sus ámbitos y que en cada grupo de 4, por lo menos, se ha integrado uno o un afiliado joven menor de 30 años cumplidos. Quedando aprobado por mayoría el dictamen de proyecto de estatutos del Movimiento Nacional por la Esperanza para el Buen Vivir, siendo las 21 horas con 52 minutos, se dio por terminados los trabajos de la mesa de estatutos. Asimismo, se adicionó al cuerpo normativo 3 artículos transitorios que a la letra dice: artículo transitorio primero. Para efecto del primer Congreso Nacional del MNE, este determinará por única ocasión nombrar a su presidente del Movimiento Nacional por la Esperanza. Segundo, a propuesta del presidente del Movimiento Nacional por la Esperanza, por única ocasión nombrará a los integrantes del primer Consejo Nacional. Artículo tercero transitorio. A más tardar, en el mes de enero de 2016, se nombrará al primer Comité Ejecutivo Nacional del Movimiento Nacional por la Esperanza. Este es el informe, señor presidente, de la mesa de estatutos. Vamos a proceder con la mesa
de línea política. Igual se va a presentar la relatoría, los puntos que se incorporaron y si hubiese alguna propuesta de minoría para que luego procedamos a su votación. ¿Quién va a presentar el proyecto? La compañera Mari Carmen. Buenos días. Relatoría de la Mesa sobre línea política del Movimiento Nacional por la Esperanza. La mesa se condujo por la compañera Doraluz Sánchez Valencia de Puebla y el compañero Adrián Pedroso Castillo. Participaron compañeros de Oaxaca, Guadalajara, Hidalgo, Chiapas, Puebla, Estado de México, Tlaxcala y de las delegaciones Xochimilco, Iztacalco, Sonora, Cuauhtémoc, Tláhuac, Iztapalapa, Coyoacán y Coajimalpa. Los relatores fueron los compañeros Carlos Franco Rivera de Coyoacán, Emir Ignacio Molina de Tláhuac, Guadalupe González Rifas de Coajimalpa, Miguel Hernández, Mari Carmen Larralde Hurtado de Coyoacán y Francisco González Gómez. El mundo al revés nos enseña a padecer la realidad en lugar de cambiarla, a olvidar el pasado en lugar de escucharlo y aceptar el futuro en lugar de imaginarlo. En la escuela son obligatorias las clases de impotencia, amnesia y resignación. Eduardo Galeano. Pues bien, compañeros, en estos 2 días hemos asistido a una escuela donde hemos hecho la ponencia de la convicción, la recuperación de la memoria y hemos soñado un futuro mejor para nuestra patria. Colaboraron a ello 150 integrantes de nuestra mesa y destacadamente los 33 que hicieron uso de la palabra para proponer agregados y correcciones y mejorar el documento presentado. A continuación, las propuestas. 1. Rechazar el método de fracturar las rocas para extraer de ellas el gas y en su caso el petróleo, conocido como fracking. Enfatizar la necesidad de combatir el calentamiento global y cuidar el medio ambiente. Asimismo, promover el uso de energías alternativas. 2. En este mismo renglón se añadió la urgencia de cuidar el agua de su contaminación por parte de las empresas mineras y oponernos en todo el país a la privatización del agua. 3. Enfrentar la terrible situación del campo mexicano, productor de nuestros alimentos, exigiendo el apoyo a los productores, mejores precios para los cultivos, rechazar las semillas transgénicas. 4. Inaceptable de la cuestión del campo es impulsar una política para nuestros pueblos originarios, impulsando su economía, respetando y difundiendo su lenguaje y su cultura, que es parte de todos nosotros, mejorando sus condiciones de vida. 5. Recuperar el carácter laico y gratuito de nuestra educación, que debe tender a mejorar la formación de jóvenes y facilitar el desenvolvimiento profesional, combatiendo la deserción escolar. También incluir en la escuela el conocimiento y la apreciación del arte en sus diferentes expresiones, música, pintura, literatura y demás manifestaciones artísticas. Comprender que educar bien a nuestra juventud es sembrar para el futuro. 6. Hay que resaltar la importancia de la recuperación salarial como una condición para mejorar la forma de vida de la población. En este mismo sentido, evitar la precarización del trabajo y formular una línea sindical que nos permite apoyar a los trabajadores, combatir la tendencia al despido por parte de las empresas como fruto de la reforma laboral, marchar junto con ellos en sus luchas, contribuir a su organización
y a construir un amplio frente contra el neoliberalismo. Destaca la urgencia de respaldar la lucha del magisterio. 7. En la mesa se insistió en la necesidad de atender la problemática social derivada del despojo de prestaciones y derechos de que es objeto la población, impedir la privatización del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto de Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y de las pensiones, oponernos a la subrogación de los servicios médicos. 8. El Movimiento Nacional de la Esperanza debe de ser incluyente, exigir igualdad y equidad de todos los géneros. Se acordó hacer un reclamo fuerte al gobierno de los estados, en particular al del Estado de México, por retrasar la alerta de género cuando se presentan las circunstancias y exigir la investigación y el castigo de los responsables de los feminicidios. No debemos olvidar la inclusión del movimiento lésbico gay. Se propuso la formación de un sector de mujeres dentro del MNE. También impulsar una pensión universal para las madres desempleadas e impulsar los derechos de las personas con habilidades diferentes. Gracias. 9. La reforma fiscal. 9. La reforma fiscal daña a los pequeños contribuyentes y les cobra impuestos desproporcionados. Exijamos su modificación y la aplicación a las grandes empresas de los impuestos que deben pagar. Una alternativa importante para combatir el desempleo e impulsar la economía de la población es el cooperativismo. 10. Es necesario practicar la autocrítica y reconocer los errores cometidos. En este sentido, se insistió en los siguientes aspectos: criticar a los gobiernos que ganaron con los votos de la izquierda y adoptan medidas contrarias a los intereses populares. Se mencionó a los de Morelos, el Distrito Federal y Michoacán. Se insistió en la necesidad de formar cuadros jóvenes, realizando escuelas de formación de manera permanente, desde el nivel de las municipalidades y en todo el partido. Urge promover liderazgos preparados, capaces de relevar a la generación presente, identificados con las luchas populares y educados conforme a los principios y la ética socialista. Hubo muchas quejas de la actividad de legisladores que no respaldan los movimientos populares ni realizan gestiones de las organizaciones sociales. Se criticó el burocratismo en algunas estructuras partidarias, la inclusión de familiares sin mérito alguno. También en nuestras filas es necesario combatir manifestaciones de corrupción y debe promoverse la transparencia en la actuación de los órganos partidarios. Se hizo notar la urgencia de construir una estructura electoral sólida en los 300 distritos federales. 11. Coincidieron varios oradores en la necesidad de marchar en la lucha con la gente y construir con ella organización social. Esta identificación facilitará su incorporación al MNE. 12. El MNE tendrá como punto de partida la política en barrios, colonias, municipios. No puede haber política revolucionaria si no viene de abajo. Hoy por hoy debemos acompañar en su lucha en su lucha a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y a los padres de los normalistas de Ayotzinapa. 13. El MNE debe formar un frente amplio nacional de izquierda para luchar contra el neoliberalismo. 14. El MNE debe ser incluyente con las comunidades indígenas, la comunidad lésbico-gay y los discapacitados. Se pidió que la plenaria hiciera una resolución que criticara contundentemente al gobierno de Moreno Valle en el estado de Puebla
por su política represiva contra los indígenas. El resolutivo consta en manos de la mesa. Gracias. Perdón, faltó mencionar a los estados de Zacatecas y Tabasco. Vamos a proceder a la siguiente mesa, a la mesa de programa, que va a presentar la compañera Ileana Araiza y José Luis Jaimes. ¿Dónde andan? Muchas gracias, compañeras, compañeros. Vamos a dar lectura a los resolutivos del programa de acción. Esta mesa fue coordinada a través del compañero José Luis Jaimes y su servidora, con un grupo de jóvenes entusiastas que también nos ayudaron en la participación y organización de esta mesa. En esta mesa se registraron 135 congresistas nacionales, de los cuales participaron en su mayoría en la lectura del propio documento. Participaron compañeros del estado de Jalisco, Campeche, Chiapas, Tabasco, Estado de México y Distrito Federal, entre otros. Las aportaciones y sugerencias que todos y cada uno de ellos hicieron, pues enriquecen efectivamente este plan, este programa de acción. Vamos a dar inicio a la lectura de las aportaciones. La primera fue extender un poco más el concepto de comunalidad como contraposición a la individualidad. En este mismo punto se solicitó también contribuir más al desarrollo del concepto del buen vivir. Como siguiente punto se tocó el tema de la educación, donde se propone que haya que incluir el tema con un enfoque más global, donde se incluyen temas de salud, derechos humanos, generando un enfoque más integral, donde se desarrollen seres pensantes y libres y con esto contribuir a una democracia sustantiva. Como punto número 4, se tocó el tema de la política de seguridad humana, enfocada a la defensa de los derechos humanos y a través de las garantías individuales. En el tema de ecología se propuso incluir el tema de las técnicas como el aprovechamiento de energía alternativa e incluir al agua como un recurso vital y no privatizable. Se tocó también el tema de la democracia directa e integral, además de la participación ciudadana, que es necesario incluir a la democracia directa como un mecanismo para incidir en la vida pública del país y a través de esta democracia directa pues también se incidan en algunas políticas públicas y obviamente en la designación de los recursos en la Cámara de Diputados y en la Asamblea Legislativa. Se tocó también el tema de migración. Este tema fue recurrente ya que la situación del país obliga a que se busque un empleo fuera del país, en el norte principalmente en Estados Unidos, y las instituciones nacionales para con los mexicanos en el extranjero. Además, se tiene que fortalecer la economía para que existan opciones de empleo aquí en México y precisamente no haya tanta migración. En el asunto de desarrollo social hubo grandes aportaciones acerca de la falta de apoyos reales para la gente, tanto para jóvenes en riesgo, madres solteras, adultos mayores, así como para la agricultura y la ganadería. Se propuso incluir explícitamente la necesidad de generar políticas públicas que incidan directamente en la toma de decisiones. Se propuso también agregar un nuevo eje en este sentido, que sería el eje número 12, donde se hable de política social con un enfoque particular de derechos humanos.
Se tocó también el tema de fortalecer la organización de las y los jóvenes para impulsar la defensa de sus derechos, de la salud, de la educación y de la proporción de espacios para empleo para los jóvenes. Y pues finalmente agradecemos a todos y a cada uno de los compañeros que participaron en esta mesa. Insistimos que todas las aportaciones son muy valiosas. El punto 12 que se propuso agregarse se va a trabajar, y pues se agradece en particular a las compañeras Angelina Méndez y a la compañera Marisela Contreras Julián que propusieron en este sentido. Angelina Hernández. Ok, muchas gracias. Le vamos a solicitar ahora a la compañera Sonia y a los compañeros de la mesa de declaración de principios proceder a presentar la relatoría. Buenos días, compañeros, compañeras. Para mí fue un honor presidir la mesa de declaración de principios, porque los principios es la base de cualquier organización y los principios no se deben traicionar nunca. En la mesa de trabajo del documento de declaración de principios del Movimiento Nacional por la Esperanza, instaurada el día de ayer, 5 de diciembre del 2015, a las 15:30 horas, distintas voces de diferentes latitudes de nuestra República Mexicana participaron en un ejercicio para nutrir el documento de principios del Movimiento Nacional por la Esperanza. Con una activa y variada participación se abordaron temas y perspectivas en lo general y se discutieron posiciones en lo particular, con un alto nivel político que mostraron todos los participantes. En verdad, fue un ejercicio plural y con mucha participación de los acompañantes. A esta mesa me acompañaron el compañero Álvaro Casillas de Jalisco y la compañera Anaí de Veracruz. Voy a darle la voz al compañero Manuel Antonio Vázquez, quien es parte de la comisión redactora de los resolutivos de la mesa de principio. Manuel, por favor. Mencionar que con una activa y variada participación se abordaron temas y perspectivas en lo general y se discutieron algunas cuestiones en lo particular. En solicitud de las y los congresistas, manifestar algunas puntuaciones importantes de la mesa de trabajo realizada el día de ayer. Consideramos que el ejercicio realizado es provechoso y necesario. No obstante, resultaría falso decir que se han agotado todas las discusiones conceptuales e ideológicas alrededor de nuestros principios rectores. El pensamiento crítico y la discusión permanente debe ser un ejercicio propio de nuestro movimiento. Como primer ejercicio de trabajo sobre los ejes fundamentales, nos encontramos satisfechos y contentos, pero es necesario tener más tiempo, más profundidad y que la discusión se dé en las comunidades y en la construcción popular. Ante la inexistencia de un concepto delimitado del buen vivir, es oportunidad, responsabilidad y tarea de las y los integrantes del Movimiento Nacional por la Esperanza contribuir a este proceso de formación ideológica latinoamericana, voltear a ver los procesos de transformación con aciertos y errores en el nuevo polo progresista latinoamericano es fundamental. Presentamos ante la Comisión Organizadora del Congreso Nacional por la Esperanza un diario, una bitácora de discusiones del trabajo del día de ayer, además de las propuestas de modificaciones aportadas por las y los compañeros, la modificación al texto en su párrafo primero, que tuvo una resolución en votación dividida, con el fin de colectivizar la información y dar pauta a una discusión más grande que esperamos tenga su fruto en los trabajos por venir.
El MNE debe tener como indispensable, elemental y prioritario la generación de un debate nacional donde se defina desde la organización popular el buen vivir mexicano, la izquierda en la que nos incluimos y que nos representa, la democracia como herramienta de construcción de bienestar de los pueblos y otros conceptos y principios fundamentales, asumiendo que no hay conocimiento dado sino un compromiso constante de construcción de ideas que deben emanar desde los pueblos. Entendiendo que el trabajo del día de ayer solo suma uno más de nuestros esfuerzos en el proceso de consolidación del proyecto del Movimiento Nacional por la Esperanza, las y los participantes de la mesa de principios nos servimos a presentar en formatos magnéticos, en archivos digitales, los documentos trabajados, los debates y las propuestas. Esperamos con compromiso y convicción la continuidad de estos trabajos. Gracias. Con la aprobación de este documento quedan aprobados los 4 documentos básicos de nuestro movimiento: la declaración de principios, el programa, el estatuto y la línea política. Una felicitación y muchas gracias a las y a los compañeros que han venido trabajando en la redacción de estos documentos, que ha sido un esfuerzo, un trabajo colectivo de muchas compañeras y compañeros, y a quienes hoy y el día de ayer se hicieron cargo de la conducción de las mesas.